Con un Congreso fracturado por los intereses personales del grupo parlamentario de Morena y demás bancadas a modo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel entrega su tercer informe de gobierno, bajo un ambiente legislativo sumiso y con un guión basado en un discurso que esconde el enorme negocio que les ha significado al grupo empresarial que administra el Estado. El empresario hotelero mazatleco transforma el Jueves Negro en su bálsamo, el botín de la obra pública en el gran beneficio, la corrupta creación de estadios en la promoción deportiva, la privatización de instituciones y espacios públicos en el bienestar común. En 3 años, el negocio de la administración pública no ha cambiado su rumbo de corruptelas e impunidad. Al contrario, con Quirino Ordaz Coppel, algunos rubros, como la creación de estadios y privatización de entes públicos, se ha desbocado. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Acá en Sinaloa, hace unos días, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de extracción priista, entregó su tercer informe de gobierno. Con ello, pues prácticamente le quedan 2 años al gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel. Esto en referencia a todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer acá en Sinaloa. Junto a ello, la semana pasada también llegaron a un acuerdo, pues la bancada de Morena, después de estira y afloja con relación a qué era lo que les preocupaba o los intereses que unen a este grupo parlamentario aquí en el Congreso del Estado. Bueno, pues Graciela Domínguez Nava se quedó en la coordinación de esta bancada. Pues se pusieron de acuerdo en lo que tiene que ver con aguinaldos, con algunos bonos, prestaciones. Hoy vamos a platicar de estos 2 temas porque creo que van juntos en relación a lo que está pasando políticamente aquí en Sinaloa. Para ello le presento a mis compañeros y amigos. Ricardo Arnulfo Mendoza. Muy buen día y muchas gracias por acompañarnos. Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, fíjese que la semana pasada se entregó este tercer informe de gobierno y pues nada que festejar en sí. Sigue esta situación de la corrupción, sigue la impunidad, algunas inversiones que ahorita se las vamos a plantear, eso sí, lo que tiene que ver en salud, que tiene que ver en educación. Hay que recordar que 2019 el presupuesto federal dijo una situación en relación a lo que le iba a llegar a los estados y ese dinero ha llegado a cuentagotas. Entonces vamos a checar precisamente lo que ha hecho Quirino Ordaz Coppel sin tanto recurso o sin el recurso que estaba etiquetado en 2019 para esto. Y por supuesto lo de pues la forma en que Morena está arreglando sus pleitos, sus diferencias, sus faltas de criterio. Aquí lo vamos a poner sobre la mesa para llegar a ver si se puede llegar a una conclusión, porque yo creo que es muy difícil porque ni ellos entienden lo que quieren. Lo que sí sabemos, y eso yo creo que así es que pues tienen intereses comunes, que es lo que pues, los ha llevado por lo menos a calmar todos estos ímpetus de que unos quieren coordinar ahora, que otros quieren ser cabezas de grupo, en fin. Esta situación es la que prevalece en el Congreso del Estado y esto del tercer informe de gobierno, que es más que nada ir el gobernador a darse bola frente a todos los diputados. Ernesto, pues ahora vamos a empezar contigo, no tanto porque vayan a decir, no, pues es de Morena o coordinador o lo que sea, que estés ahí con Graciela Domínguez en el Congreso, lo que es, sino porque pues de la mesa eres el que pues más tiempo tiene aquí con nosotros. Lo explico para que no vayan a decir, no, pues entró luego con Saldaña porque pues quieren ahí que empiece la polémica. Pero en este sentido, Saldaña, pues tú has estado muy cerca del Congreso, pues eres parte del Congreso en lo que tiene que ver con este grupo de asesores. Entregan el tercer informe. ¿Qué hay que festejar o qué hay que poner sobre la mesa en el sentido de qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer
en este sentido? Bueno, el tercer informe efectivamente ya se va a cumplir el tercer año de Quirino, le quedan menos de 2 años ya porque se termina en octubre dentro de 2 años, o sea, le queda 1 año y 11 meses. Y bueno, no he tenido tiempo de leer el informe porque apenas lo acaban de entregar, los otros días fueron inhábiles, pero he escuchado la publicidad en el radio y en los medios que está ofreciendo el gobernador Quirino. Obviamente él va a plantear la situación que estamos en un mundo idílico, pero finalmente presumen, por ejemplo, y lo hemos platicado aquí, sobre la construcción de estadios que se administran en forma privada, 4 estadios que, por cierto, le dan el realce, que son los más modernos de Latinoamérica. Es una de la parte importante de esa promoción que saca por todos lados, redes sociales, periódicos impresos, por todo. No olvidemos que estos todavía siguen siendo estadios que se administran en forma privada, ¿sí? Y que no fomentan el deporte, fomentan un espectáculo. Para mí eso no es un logro, porque incluso el artículo 70 de la ley estatal de deporte dice que no se debe de invertir en obras privadas, ¿sí? Sino tienen que ser todas de uso público. O sea que si tú construyes una obra con recursos públicos, la gente tiene derecho a entrar a ella sin pagar. Así lo marca la misma ley. Por el otro lado, sí se está haciendo mucha obra, pero ¿a qué precio se está haciendo esa obra? Incluso tú sacaste un reportaje de una investigación que hicimos, tú hiciste una parte, yo hice otra, donde, por ejemplo, el edificio Omex que se adquirió para supuestamente ahorrar 32 millones de pesos anuales en arrendamientos, pues presentaba una estructura dañada, una estructura que no pasaba los estándares de calidad y que se recomendaba no comprarlo. Y digo supuestamente 32 millones de pesos en rentas porque las secretarías que se van a mudar allí en origen no están pagando renta en otros edificios. Están instaladas, un poco amontonadas, pero están instaladas en el Palacio de Gobierno. Entonces yo no sé de dónde sacaron esa cifra de 32 millones de pesos. También otra cosa que no se ha comentado ahorita y que no lo va a comentar Quirino, pero que es muy relevante porque el informe de él va a ser el día de hoy en la Feria de los Ganaderos. Paradójicamente, el estatus ganadero de Sinaloa se perdió y se fue al último nivel donde ya no se puede exportar. Y para allá va la agricultura. Y obviamente millones de pesos que se han gastado en diferentes situaciones que no han funcionado, como el de los colchones miados, que fue a finales del año pasado después de las inundaciones. Y obviamente todo esto no lo va a informar el gobernador Quirino. Gasta y gasta y gasta en publicidad. Recordemos que en el 2017 tenía autorizados 27 millones de pesos en publicidad y gastó 365 millones de pesos. Finalmente, todo esto viene siendo, súmales millones, millones y millones de pesos. Y ahorita lo vamos a conectar con lo del Congreso de la famosa ley de austeridad, porque, por ejemplo, yo pedí la información en el sistema, no la pedí, miento, la investigué, porque esta información es pública en el Sistema Nacional de Transparencia, cuánto gasta, por ejemplo, el gobernador en aeronaves. Recordemos, si alguien o si no sabía, los informo, la ley estatal de austeridad marca que el gobernador se debe de desprender poco a poco de todas las aeronaves del Estado, ya que ni el presidente de la República tiene aeronaves propias y no lo ha hecho. Simple y sencillamente, el año pasado no informaron del costo de esas aeronaves. En este año, nada más han informado del primer trimestre, de enero a marzo. Y de enero a marzo, nada más en combustibles y viajes incluso a Houston, informaron que tuvieron un gasto, y vuelvo a recalcar, en turbocina y en combustible aéreo, 2.200.000 pesos, nada más en un trimestre. Si esto lo prorrateas al año completo, estaríamos hablando de casi 9 millones de pesos, nada más en combustible. No estamos contabilizando sueldos de personal de apoyo, sobrecargos, los sueldos de los pilotos, mantenimientos, refacciones, uso de hangar, etcétera. Todo esto se pudiera disparar de 15 a 20 millones de pesos. Finalmente, eso tampoco lo informan. Es un informe a modo para ir maquillando una realidad y presentar otra. Entonces, finalmente, el informe es una cosa, pero lo que va a importar va a ser la glosa de ese informe para ver si lo que informan ahí corresponde a la realidad. Yo puedo con la boca comerme un camión y presumir mucho,
pero si yo no lo concreto en papel y si yo no lo concreto en evidencias que puedan ser verificables y analizables para el presupuesto del año que entra, entonces todo eso quedaría solamente en buenas intenciones y en promoción o en promoción de engaños incluso. Sí. Así es. Ricardo, por ejemplo, otra de las situaciones que vemos en el informe es esto que dice el gobernador de lo que nosotros le llamamos el Jueves Negro, ¿no? Dice, nos unimos ante ello los tres poderes, los legisladores federales, los grupos organizados de la sociedad civil, las universidades, los grupos religiosos y la ciudadanía. Esto al entregar, hicimos un frente común a esta lamentable situación que vivimos y eso manda un extraordinario mensaje a la sociedad sinaloense y al país en general. Este año hemos contado con un gran aliado del pueblo sinaloense, como lo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con él hemos logrado, platicando y reflexionando ampliamente y abiertamente, hemos encontrado respuestas concretas y favorables para Sinaloa. O sea, para Quirino Ordaz Coppel y para el presidente de México, lo que pasó el Jueves Negro, en lugar de hablar de una falta total de plan de seguridad, habla de que hicieron una gran labor en favor de la ciudadanía, sobre todo de aquí de Culiacán. ¿Cómo entender esa transformación que ellos le dan de un operativo fallido, de que jamás estuvieron Quirino Ordaz? Las 6 horas no sabíamos ni dónde estaba, a lo mejor estaba abajo de una mesa, pero no sabíamos ni eso. Y ahora resulta que todos los poderes unidos a favor de Culiacán y de La Paz. Digo, esto aparte de que suena una falsedad total, pues casi dices, bueno, ¿de dónde salió esa reflexión de Quirino Ordaz, no? Por supuesto, habla políticamente, pero allí hay todo un congreso que, bueno, ellos también están anonadados con eso. ¿Cuál es la versión tuya de esto que está generando Quirino Ordaz en su tercer informe relacionado a eso del Jueves Negro? Bueno, yo opino que los informes de gobierno ya se ha vuelto una costumbre de que los ciudadanos ya sabemos que es mentira. Lo que informan es mentira. ¿Dónde estuvo Quirino el Jueves Negro? No sabemos. ¿Dónde estuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el presidente del Congreso? No sabemos. Graciela Domínguez, pero lo que sí sabemos que no estuvieron en la zona de conflicto. Eso sí lo sabemos, que ahí no estuvieron. Y lo que viene a señalar el gobernador de que eso lanza un mensaje, bueno, la delincuencia entendió muy bien el mensaje, o sea, se liberó la delincuencia. Continuaron los robos de vehículos, los robos a las tiendas de servicio, los homicidios no hay quien los pare. Entonces, eso es mentira lo que señala el gobernador. Ellos también ya se acostumbraron a que cumplen con esa obligación constitucional, elaborando un informe y ir presentarse al Congreso del Estado, tomarse una fotografía con el presidente o presidenta, en este caso ahorita es presidente de la mesa directiva, la presidenta de Jucopo, una foto bonita, la publican y señalar, el gobernador ya cumplió con el mensaje. Pero ahorita cumplió con el mensaje, pero no con su responsabilidad. Con el mensaje constitucional de dar el informe, ¿no? Pero tendríamos que ver el contenido del informe. Lo dice Ernesto, después de entregado viene la glosa, ¿no? Viene el estudio. Y si nos vamos a lo que señalaban de la obra pública, el gobernador... Mira, ahorita, perdón nada más, ahorita que dices, viene el estudio, bueno, Gloria Imelda Félix, que es de la mesa directiva, la presidenta de la mesa señaló, con este acto de entrega de informes se materializa uno de los ejercicios de rendición de cuentas de acuerdo con la exigencia de la sociedad. Habremos de hacer la revisión puntual y objetiva de este informe, analizaremos cada uno de los rubros sin dejar de reconocer todo lo que pueda significar bienestar social, lo cual sabremos apoyar y respaldar. Y dice Graciela Domínguez, a reserva de hacer dichos trabajos, la ocasión siguiente será compartir algunas reflexiones en aras de contribuir al diálogo, haciendo votos para que le vaya bien
a su gobierno, es decir, que le vaya bien a Sinaloa. Sí. Eso Mira, es lo que dicen los el dos. mensaje, cuando habla del mensaje, yo entiendo que el mensaje que va y lanza cuando se presenta y hace entrega del informe es de que él tiene un Congreso del Estado subordinado a él. Eso es lo que A eso va a decirles, aquí está el informe, porque yo nunca he visto que haya consecuencias de un informe que contenga mentiras, que después de investigado se sepa que hay desvío de recursos, que el presupuesto no se está gastando en lo que se le dice, ¿no? Ahorita que mencionó Ernesto la ley de austeridad del Estado de Sinaloa, ahí dice que no se puede ejercer un gasto que no esté presupuestado. Así de fácil, ¿no? No es muy difícil de entender la ley de austeridad. Pues el gobernador tiene señalamientos muy fuertes de que al operar esa empresa llamada Precacin, Así es. que es la que vino a sustituir a la Cococin, por ahí es como si tuviéramos un drenaje pluvial, que por ahí se está yendo el dinero de Sinaloa y se está yendo en empresas de amigos de ellos, se está yendo a empresas probablemente de socios de ellos, pero se está gastando una gran cantidad de dinero. Y los organismos. Y Osvaldo López, ¿sí? que es el secretario de Obra Pública, dice... Está protegido también. Nosotros hacemos lo que nos permite la ley, porque la ley... Lo que le ordena el gobernador. Sí, y la ley también se reformó en 2017 para darle facultades ilimitadas precisamente al Precacin. Entonces se queja los constructores, se queja quien se queje y no hay una investigación ni administrativa ni penal en contra de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros, si tuviéramos un Congreso del Estado fuerte frente al Ejecutivo, las cosas fueran diferentes, pero no lo vemos, En este aspecto, lo que dice Ricardo, Ernesto también, falta una autonomía, una real autonomía de lo que es el legislativo. Mientras esté sumiso a lo que es el gobierno del Estado, pues poco se siente que va a cambiar esto. Esa autonomía, tú ya estando dentro, estuviste afuera, ahora estás dentro del Congreso. ¿Cómo la percibes? O si es que percibes algo de autonomía. La risa lo dice todo, ¿no? Mira, lo que siento es que 3 años, uno es para aprender. El segundo, cuando ya estás aprendiendo, ya estás alborotado para la siguiente elección. Y el tercero es puro pelearte para el siguiente puesto. Entonces, algo tiene que cambiar ahí. Yo lo que veo es un Congreso que quisiera que fuera más rápido. Por ejemplo, nosotros hace 1 mes y medio metimos una iniciativa en contra del nepotismo, en donde se pide penalizar al nepotismo, una modificación del Código Penal ahí. Pues tiene 1 mes y medio y ni siquiera la han pasado que le den primera lectura. Uno de los grandes cánceres de la corrupción y la impunidad. Público, ¿no? Entonces, y no lo digo nomás por mí, o sea, hay iniciativas ciudadanas, hay iniciativas de otros partidos, incluso de los mismos de Morena. Entonces, lo veo muy lento, algo se tiene que hacer ahí para que sea más rápido. Entonces, me imagino que tenemos que legislar para que haya un periodo relativamente corto. No viene junto con pegado, como dicen en el rancho, esto de que pues, el grupo mayoritario se anda peleando todo el tiempo, los otros que son minoría están viendo a ver qué jugador se llevan a su lado, o sea, están más preocupados por eso, por sus grupos de poder allá adentro, que por lo que necesita la ciudadanía. Es algo que ya tienen que resolver ellos, ¿no? Definitivamente, ellos tienen que resolver sus broncas. Ahí yo veo que han tenido unas broncas muy fuertes, ¿no? Incluso hay una diputada dice que ella ya está vetada, que se sacaron los trapos al sol. Bueno, es algo que tienen que resolver ellos. Y espero que lo resuelvan pronto, porque ya se pasó 1 año. Yo, Quirino, yo coincido con Ernesto, nos llegó el informe muy bonito, muy bien empastado, con hoja muy cara y todo, pero yo lo veo como un informe, como cuando lo presentas a la universidad, ¿no? O sea, con sus gráficas y todo. Necesitamos ver que ese número realmente sea, ¿no? Necesitamos el soporte documental, ir a ver a la obra, etcétera. No va a alcanzar gente, la hace, la verdad, para tanto. Entonces yo creo que en parte por ahí se basa el gobernador, ¿no? Manda un informe de este vuelo para ver qué te vas a poner a estudiar. Yo creo que hay que irse a lo más importante. Obviamente es un informe, yo lo veo así como ciudadano, voy a ponerme en el papel de ciudadano, lo veo con muchas mentiras, obviamente, ¿no? Precacin aquí lo nombraron, yo coincido con él, también es una fuga ahí de dinero. Y ahora,
Pero, Miles ¿qué pasa? de millones. ¿Qué pasa? Sabemos que nos están mintiendo. Por ejemplo, la compra del edificio Omex, ¿no? Que ahí está inservible esa obra. Nadie le metieron un montón de dinero y ahí está, diokis. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Ese es el problema. Volvemos, ¿no? Sabemos el anterior gobernador desfalcó el Estado. Y ahorita el que fue su principal cabeza operador anda alborotado para ser gobernador y todavía dice, yo voy a ser el próximo gobernador de Sinaloa. O sea, con ese descaro. Y es uno de los, ¿cómo se llama? Chairos más chairos de los y no hay ninguna señalización. O sea, no hay nada que lo señale a él, es lo más increíble. Así es. Entonces, a mí la verdad sí me desespera este rollo. Ahorita que dicen eso, y lo digo para los tres, entonces el bálsamo o la mejor defensa que puedes tener si hiciste, robaste, delinquiste y todo, es volverte chairo profesional. Ya con eso ya te libras de todo. Pues mientras sea priista, le van a echar. Mientras sea panista, le van a echar. Pero parece que en cuanto se brincan a Morena. Por eso. No, y lo digo en Puebla, Estado de México, todos ya se perdonaron sus errores. A eso me refiero. Sí. Con la famosa modernización del país, el Sistema Nacional Anticorrupción le quitó facultades a todos los congresos locales y fortaleció supuestamente entidades autónomas que supuestamente iban a dictaminar en forma técnica. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que le quitó facultades revisores al Congreso, se las dio a la Auditoría Superior del Estado, se las dio a la Fiscalía del Estado, se las dio a los órganos de control interno. Pero es como dijo Ricardo en alguna ocasión, pero son virreinatos, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde voy yo? Que el Congreso puede incluso rechazar las observaciones de la ACE, ¿sí? Y eso se puede turnar tanto a los órganos de control interno de los gobiernos del Estado como de los municipios, los cuales pueden dejarlo congelado ahí para siempre. Cuando ellos se dignen a decir, mira, sí, aquí hay un desfalco millonario, voy a afincar la responsabilidad, voy a hacer la denuncia correspondiente, hay otro escollo muy grande, la Fiscalía del Estado de Sinaloa, ¿sí? La Fiscalía de Justicia, totalmente. Donde ahí puede llegar y dice, a ver, voy a revisar esto. Entonces, finalmente, esos dos escollos son dos grandes paredes, no son trancas, son paredes para llegar a la justicia. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Ver a los políticos corruptos en la cárcel. Y como dice Abel, y coincido con él, el principal ahí que movió los hilos del poder, incluso las relaciones con el narcotráfico, quiere ser gobernador. Y porque eso sucede porque siguieron una estrategia muy inteligente. Los últimos 2 años, 2 años y medio. Políticamente hablando para ellos, del gobierno de Maloba, todas las cuestiones de movimientos de dinero, de adquisiciones, de compras, ventas, etcétera, no la manejaban los secretarios. Lo manejaban los subsecretarios, que fueron los que adquirieron las responsabilidades. Entonces pareciera que Vargas Landeros está libre de pecado, pero pues digo, un subsecretario no va a hacer un movimiento si no se lo ordena el secretario y si no se lo ordena el gobernador. Claro, pero entonces, ahí siempre la ley en ese aspecto se deslinda diciendo, no, pues es que si dice, no, pues a mí no me avisaron, pues no le avisaron. Sí. O sea, entonces finalmente el gobierno del Estado de Sinaloa, pero en el presupuesto público no hay que olvidar que también hay 65 organismos autónomos, que si vamos al Tribunal Estatal Electoral, que si vamos a la CEAI, o CEAI, como quieran, al Instituto Estatal Electoral, al de la Vivienda, al que busquen. Todos esos tienen sus pequeños presupuestos y también tienen que rendir cuentas. Muchos de esos organismos que yo los he estado investigando en el Sistema Nacional de Transparencia no solamente no cumplieron con lo de la austeridad, sino que malgastaron esa austeridad en la compra de bienes que no eran siquiera indispensables, ¿sí? O sea, eso de andar cambiando cada 2 años de vehículos y hacerlos nuevos y todo, incrementar sueldos y meter personal por honorarios y luego todavía te salen con que no complete el año pasado, mándame más presupuesto. Entonces, finalmente todo esto, Bernardino, en las reformas nacionales que se hicieron para supuestamente combatir la corrupción fue exactamente lo contrario. Al tener organismos autónomos que pueden hacer, como dijo aquí Ricardo Adolfo, virreyes que pueden hacer y deshacer a su discrecionalidad el presupuesto y no acatar las órdenes de la austeridad y no hacer presupuestos, digamos, reedito no presupuestos y no hacer gastos que puedan ir con esa austeridad. Por ejemplo,
construir una obra que te puede salir en 100 millones y terminar facturándola en 300 millones. Lo más básico que cualquiera puede pensar. El Centro de Ciencias de Sinaloa. Hay 5 versiones del mismo gobernador, desde 125 hasta 350 millones de pesos. Entras a la página del gobierno del estado, nunca encuentras en dónde está. Pides la información, te mandan a ligas inexistentes, mandas los recursos de revisión a la CAIP y te dicen que las ligas sí son correctas, pero no se pueden abrir y se tardan meses porque se están cambiando en darte la información. Entonces, finalmente, un centro de ciencias, qué bonito, va a quedar mejor que en París. Pero ¿cuánto nos va a costar? No nada más te va a costar, sino que entonces, luego lo vas a seguir pagando. O sea, la biblioteca finalmente, Gilberto Owen. La Gilberto Owen, sí. Ahora, los estadios sí salen. Como dice la Gilberto Owen, que quiere ser educación y salud, que es lo básico, es lo que lo dejan siempre retrasado, porque es lo que no les genera dinero. Bueno, también tiene que ver con esta cultura del sinaloense. A donde voy yo es que a nivel estatal y a nivel nacional son enormes las resistencias de los gobernadores y de las burocracias locales en hacer el cambio que tanto se pregona. Porque en este caso, Ricardo, por ejemplo, ahorita que decía, está esto del tiburonario. Ya entraron a un arreglo, lo que tú nos has comentado en esta mesa, que ahora con esta nueva ley, pues lo que quieren es resarcir el daño. O sea, si te robaste 100 millones y regresas 5, bueno, pues que lo regrese, porque si no, no va a regresar nada, dice, ¿no? Entonces, todas estas leyes que están muy a modo, todo esto... Y en abonos chiquitos. Y en abonos chiquitos, y todo esto que sabemos, los estadios, el Parque Central en Mazatlán... Toda esta industria que tienen los empresarios convertidos en político, por ejemplo, Mazatlán han invertido enormes cantidades de dinero, el puerto lo dejaron precioso y todo, pero a comparación de antes de que le metieran tanta lana, era barato para ir a pasear, ahora vas y está carísimo. Entonces nosotros invertimos para que quede muy bonito y luego tenemos que seguir pagando porque encarecemos nosotros mismos con la inversión. Ese traslape de conciencia que tenemos es lo que genera que estos se queden en el poder y hagan negocios por todos lados, ¿no? Sí, es que han buscado educar al pueblo de que la vocación política es la vocación por el dinero, ¿no? Ahorita que estaban hablando de los virreyes, bueno, pues estaba pensando en el virrey Quirino, ¿no? El virrey Quirino, ahora que se presentó el Jueves Negro y que pues seguramente se escondió porque no lo vimos, por lo menos en los medios de comunicación, no declaró nada, o sea, él desapareció. Yo considero que la delincuencia organizada se ha desarrollado estado por estado porque gozan de la protección del gobernador. No hay otro responsable en una entidad federativa, número uno, que el gobernador es el que decide quién va a ser el fiscal general, es el que decide quién va a ser el director de la policía en la investigación, estatal preventiva, etc. Entonces, estos grupos de poder de la delincuencia se desarrollan protegidos por ellos. Y ahora que se presentó la crisis del Jueves Negro, pues nos recuerda ese dicho, ¿no? De que tira la piedra y esconde la mano. O sea, Quirino se escondió. No escondió la mano, se escondió todo, ¿no? Porque estaba fuerte la balacera. Y ahora dice que es un gran logro de paz entre ellos lo que hicieron. Que hicieron nada, pero ellos lo manejan como una gran forma de un gran estadista para cuidar la vida de los... Sí, entonces la conclusión es de que ellos buscan que no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en los órganos autónomos que señalaba Ernesto, que exista esa cultura, pues de que el pertenecer a un puesto público, ser servidor público, es ya convertirse como en otra clase social, pues donde ellos van a vivir del presupuesto. Por eso aquella frase, no sé si la diga correctamente, de que decían antes que era un error vivir fuera del presupuesto. Siguen con la misma mentalidad de ellos, ¿no? En este aspecto, esto que pasó en el Congreso con Morena, en el sentido de que querían tumbar a Graciela Domínguez, luego, unas horas después ya no fue así, y luego otras horas después, pues que van a volver, y en fin, todo el espectáculo terminó en 150 y tantos mil pesos de aguinaldo, regresar a algunas cosas algunas prestaciones que se habían ido. ¿Qué significa todo esto en tu punto de vista?
Pues mira, ahí yo creo que sí tendría que preguntarle a alguien de Morena para ver cómo estuvo el show, porque a nosotros ese mismo día empezó como rumor, ¿no? Ahí en la sesión, de que, oye, van a quitar a Graciela y que se va a ir, que no sé qué. Y de hecho a nosotros nos sorprendió. Y de pronto sale la diputada Cecilia Covarrubias a dar rueda de prensa, ella sola, a decir que yo ya soy la nueva coordinadora, que porque me escogió el grupo, no sé qué, en una reunión. Después le entrevistan a Adriana Zárate y ella dice, sí, efectivamente, la compañera Covarrubias. Bueno, después a la hora, 2 horas, 4 de los 14 que habían votado dicen que no. Y de ahí ya fue todo un show que nosotros nos quedamos, pues sí o no, sí o no, sí o no. O sea, la verdad fue sorpresivo totalmente eso para nosotros. Lo del que llegaron a un acuerdo de 154 mil pesos. Bueno, yo puedo hablar de la legislatura pasada, de lo que a mí me consta en la legislatura pasada y de la antepasada, ¿no? De hecho, de cuando estaba Chuquiqui. Chuquiqui fue el que creó 2 fondos de gestoría ahí en esa legislatura, ¿no? Uno de 40 mil y uno de 30 mil, que eran 70 mil pesos nomás de pura gestoría para el diputado. Que esta nueva redujo en 20 mil, o sea, se bajó ahí. Luego creó un fondo de ahorro de 30 mil pesos para cada diputado, con Chuquiqui, ¿no? Entonces era un sobresueldo disfrazado de fondo de ahorro, que ese fondo de ahorro esta legislatura ya no lo tiene. Entonces, más los 15 mil de gasolina, más 12 mil de hospedaje para los que no eran de aquí de la ciudad de Culiacán. O sea, 12 kilómetros. Tenían 115 mil pesos de puras prestaciones los diputados anteriores, ¿no? Más 169 mil de sueldo. Ellos ganaban 284 mil pesos. Así es. Estos quedaron en 107 mil. Ahorita, yo dudo realmente cómo se está manejando la versión. Porque también hablan de una falta de transparencia. Los mismos de Morena hablan de esa falta. Adriana Zárate dice que había 10 millones para hacer casas afectados de la tormenta 19E, 12 mil pesos para cada diputado, que son 276 mil pesos, el dinero que según al coordinador de cada grupo político, el dinero que se le da a la presidenta de la JOCOP. O sea, se habla de una cantidad de dinero que no se transparenta, y eso lo dicen los mismos de Morena. Sí, ahí mira, pues te digo, es algo que ellos tienen que resolver, ¿no? Tienen que decir Ernesto, en este sentido, todo viene de Morena. O sea, que son estos, o que no son aquellos, o que se están robando una lana, no se la están llevando. Y te voy a responder como dijo, ¿y yo qué? Ya te pregunto porque yo sé que si alguien está ahí en esta situación de Morena como asesor, eres tú, y tú eres el que más les generas información a toda esta gente que, en mi punto de vista, no tiene ni idea, cabrón, de cómo está el Estado en muchos términos. Oye, no, mira, finalmente lo que dijo Abel es cierto. Finalmente, con todo lo que hubo de ahorro, sí, y con el incremento en el aguinaldo, va a haber, y hubo, ya se informó y se subió a la página del Congreso. Lástima que Adriana Zárate no la haya visto. Los 40 millones de pesos que él me decía después, oye, pues es que yo no veo en dónde están. Muy sencillo, se generaron 40 millones de pesos en ahorros en este año. Ahora, el incremento del aguinaldo solamente fueron 10 días. Estamos hablando de 30 mil pesos por diputado en este año. Sí, estamos hablando de 1.200.000. Eso es ahí. No lo justifico porque yo vi que la gente reaccionó en forma muy negativa, pero con todo y eso 1.200.000 para todo el presupuesto del Congreso, incluso viendo los 40 millones de pesos que se ahorraron, constituye una mínima cantidad. ¿A dónde se fue ese dinero? Bien saben que en el Congreso se están desarrollando una serie de obras para que no se inunde por las nuevas construcciones que se están generando en esa zona, y ahí se le están dedicando 12 millones de pesos. Como punto final. 10 millones de pesos que se fueron al Instituto de la Vivienda para construir casas, que yo no me atrevería a hacer que se perdió ese dinero. Hay que pedir la información. Que dicen que se lo llevó Gandarillo, que se lo mandaron. Y 14 millones de pesos al nuevo fondo de ahorro de pensiones y contingencias del Congreso. Tú sabes que el Congreso del Estado, a los trabajadores de confianza que llevan muchos años ahí, no tienen para las pensiones. Entonces está haciendo un ahorro para el futuro porque ya ha estado... por eso te digo que tú tienes mucha información y tú lo puedes plantear así. A lo que voy es lo que les pregunto en esta mesa. O sea, es entre ellos, ¿no? Es entre ellos. Dices, es que Adriana Zárate no
se informó, porque no busco aquí, espérame. Flor Imelda dice doble discurso, porque es, o sea, entre ellos, sí. O sea, no yo sí me puedo meter y esculcar y decir, pero ellos son los que se están aventando esta tierra entre ellos mismos. El conflicto se generó dentro de Morena, pero la responsabilidad es en conjunto, porque no la aprobó Morena. Recordemos que ya hay 6 diputados que se salieron o se independizaron de la fracción de Morena. De los 22 solamente quedan 16. ¿Saben dónde se aprobó este incremento? En la JUCOP. En la JUCOP, ahí está Graciela Domínguez, está Carla Montero, está todo el mundo y nadie ha dicho nada. Está el PRI, está el PAN, etcétera, etcétera. Entonces Morena, con una minoría de 16, no pudo haber impuesto a los otros 24 su versión. Entonces la responsabilidad es compartida. Si bien el asunto se generó dentro del seno de Morena, ya se pusieron de acuerdo, pero no es responsabilidad de Morena, es responsabilidad de todo el Congreso, y con todo y eso hubo 40 millones de pesos en obras. Porque dice, es de todos. Eso, pues son todos ya. ¿Estuvo bien entonces? ¿O cómo lo ves? No, yo no lo dije. No, yo lo digo. No, es que están diciendo que es un asunto todo esto de Morena, es un asunto de todos, porque se aprobó. O sea, entre ellos se están ventilando, ¿no? Sí. Que este no hizo eso, que este no hizo aquello. Es que hay que ser también responsables como mesa de análisis, porque cuando Morena al inicio iniciaba en octubre del año pasado, que votaban todos a favor. Ya ven, Morena está igual que PRI, sí. Aplican la planadora. Yo sé que Morena vota dividido, no tienen liderazgo, están divididos. O sea, no. Entonces tenemos aquí que tener una lo de ahorita, ¿no? Lo de ahorita. Florimelda dice doble discurso. Adriana Zárate dice este dinero y aquel. Ellos lo están diciendo. Ahora tú ya lo plasmaste, esto se dio así. Y no fueron ellos nada más, fueron todos, ¿no? Dice, fueron todos. Sí, porque se aprobó ahí. Por eso. Y estamos viendo, ahora que entregan el tercer informe de gobierno, que estamos totalmente parados. El gobierno hace lo que quiere, los diputados están metidos en esto, todos. ¿Eso está bien? Mira, la ley de austeridad señala que el presupuesto se debe de gastar privilegiando el bien común. Lo que pasa es que los diputados, o sea, los 40, como dice Ernesto, entendieron que el bien común, el de ellos, ¿no? No el del pueblo. Y se aumentaron el aguinaldo y están pidiendo, no sé si se autorizó también los viáticos y los demás gastos que estaban pidiendo, pero se lo autorizaron solo cuando es un dinero propiedad de todos los sinaloenses, pues. Como parte final ya nos fuimos con... Pues mira, no están haciendo nada ilegal, porque la ley federal te dice que son 15 días como mínimo, pero yo conozco sindicatos y escuelas como la UAS, un sindicato que se dan 73 días de aguinaldo. Pero moral, ¿quién sabe? O sea, ilegal no, pero moral, ¿quién sabe? 154,000 pesos son un chingo de dinero para aguinaldo. Sí, es lo mismo que están haciendo con el Precasín, ¿no? Que igual, y todo esto, ¿no? Que no es ilegal, pero que con esta de que todos lo hicimos. Bueno, pues porque lo permite la ley. No es minimizarlo. Es simple decir que no lo aprobó Morena. Todos, porque por se lo están adjudicando nada más a Morena. Y sí, que cada quien comparta su responsabilidad. Por supuesto, que cada quien comparta su responsabilidad. Exactamente. Y las consecuencias. Nos vamos, ya se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Nos vemos.